Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Avísame. Estamos al aire en tu programa Impulso Ecológico y estábamos escuchando una canción bastante emotiva, cargada de acción, cargada de lucha, cargada de praxis para la vida, y es esta canción, Aprendimos a quererte. ¡Wow! Bueno, yo no soy cantante, yo soy moderador y ecologista y amante de la vida, y hoy tenemos como invitado especial al profesor internacionalista, amigo, intelectual orgánico, como diría Granchi, el profesor Vladimir, ¿verdad? El cual vamos a presentar dentro de un instante, pero antes de iniciar, vamos a dar un saludo fraterno a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al diputado Jorge Rodríguez, amigo, al diputado Pedro Infante Aparicio, hermano de lucha, a la diputada América Pérez, diputada combatiente, mujer valiente, a nuestra secretaria de la Asamblea Nacional, la doctora María Alejandra Hernández, y al subsecretario José Omar Molina. En la oficina de participación, el guerrero comunicacional, el licenciado José Perales. En la producción, bueno, está Yulimar, está Sinaí y está Carlos, ese equipo que tengo allí, pero le voy a jalar la oreja dentro de poco. Le dije, estén pendientes del flyer. Y bueno, tenemos hoy en los controles técnicos al excelentísimo Miguel Herrera, que también estará de La Guaira, de la izquierda, esa radio combativa, llevando comunicación, llevando la lucha para descolonizar el pensamiento, esa lucha cognitiva. Tenemos también a otro de nuestros operadores que está de vacaciones, Charles Bompar. En la gerencia de producción, Nayeli Perry y Alirna Castillo. Apoyo técnico, Betsy Peña y Norma Castillo. Excelente en los flyers, excelente en la atención a todos los invitados e invitadas que vienen a esta hermosísima radio. Somos Asamblea Radio, una radio que rompe el esquema comunicacional. Fotografía y video, Gaspar Pinto, y en las redes sociales, Franklin Silva y Alirna Castillo. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, @Poder y Leyes, @Poder y Leyes. Primeramente en Twitter, profe, decimos Twitter, no decimos X porque estamos en contra de Elon Musk. Elon Musk, no podrás contra nosotros, no vas a poder contra nosotros, Elon Musk. Anótalo, porque yo sé que tú estás pendiente de los algoritmos. Tenemos en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Y bueno, nos gustaría que se presentara nuestro invitado. Yo sé que es un hombre reconocido, humilde, guerrero y combativo, del cual se va a presentar y nos va a hablar un poco sobre este programa, un programa especial donde vamos a hablar sobre este tema geopolítico. Venezuela en la mira del imperialismo, como falso pretexto o falso positivo, la llamada pseudo lucha contra el narcotráfico, una cuestión que es promovida por el imperio norteamericano para tener dopado a su pueblo. Profe, muy buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan por la radio de la Asamblea. Gracias, estimado amigo, por permitirme estar aquí. Y bueno, aquí estamos. ¿Quién es Vladimir Adrianza? Un modesto ser humano que transmite lo que aprende todos los días y lo que aprendemos todos de todos los días. Así es. Entonces, esa es la mejor presentación que yo puedo dar, porque definitivamente uno es gente del pueblo, Así más es. Nada. Buenísimo, del pueblo, de la batalla. Y yo creo que sería interesante, profesor, para tener un contexto histórico de cómo ha sido el intervencionismo norteamericano en el mundo, en América Latina y el Caribe. Yo creo que los más emblemáticos, para mí los más emblemáticos que me generaron una gran preocupación desde la universidad fue, por ejemplo, la destrucción del barrio El Chorrillo en Panamá y cómo el general Noriega es secuestrado
También como este presidente combativo en Granada también es depuesto a través de un golpe de Estado perpetrado por la CIA, compañero Bicho, ¿no? Ujú. Y así también hay muchos elementos, hay elementos modernos, históricos de la modernidad, como el compañero Manuel Zelaya, como el compañero en Paraguay, Lugo, y así la compañera Dilma, a través del falso derecho, y así sucesivamente. Pero hay otros elementos que son importantes. ¿Y a qué responde? ¿Cuál es la doctrina que mantiene viva de una manera u otra esta estructura del imperialismo? La doctrina Monroe y otras doctrinas, ¿no, profe? Cuéntenos sobre todo esto. Ok, mira, lo más importante que hay que decir aquí es que las intervenciones de los Estados Unidos en el contexto de lo que es el Caribe y la América Latina Sí. datan de hace más de un siglo. Sí, señor. Evidentemente ya para 1890, cuando los Estados Unidos intenta impulsar a nivel latinoamericano, a nivel americano, por Sí. decirlo así, el panamericanismo, ya Estados Unidos estaba terminando en ese momento de desarrollar la guerra contra las naciones indígenas. Wow. Ellos se habían expandido hacia el oeste, o sea, los Estados Unidos, las 13 colonias, se convirtieron luego en lo que fue el Estados Unidos inicial, y posteriormente fueron anexando territorio a lo largo del continente norteamericano, hasta que se topan justamente con México, inventan un casus belli que nunca existió, Wow. y entonces le dedican perdón, le declaran la guerra a México, le quitan el 55% de territorio, siguen expandiéndose hacia el oeste, y más cuando detectan por allá por 1870, 80, que hay oro en California. Indiscutiblemente eso fue muy importante, junto con otra parte de la historia que no se cuenta, que fue todo lo que hicieron grupos de capital estadounidense, como Sí. que fue el grupo Rockefeller, porque ese grupo Rockefeller tuvo mucho que ver con la conquista de lo que fue el Medio Oeste, con la apropiación de todo lo que antes fueron tierras indígenas, y definitivamente todo eso tuvo mucho que ver con el crecimiento de lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial Occidental en ese momento en los Estados Unidos, o sea, el surgimiento del petróleo como la revolución de petróleo, acero y carbón. Entonces, evidentemente, todo esto, con eso entramos al siglo XX, y Estados Unidos, ya habiendo derrotado en Wounded Knee las tribus, las diferentes naciones indígenas, llevadas a una reservación, empieza a expandirse hacia el Caribe. Se da la guerra hispano-estadounidense del año 1898, y luego se da aquí en Venezuela la presencia de un conjunto de potencias europeas intentando arrebatarle a Venezuela justamente, o sea, picarse a Venezuela en partes para llevarse ellos una parte. Ya los ingleses desde el año 1850, 50 y tantos, 58 para ser exactos, ya habían tenido intenciones claras justamente de picar el territorio venezolano, porque sabían que había oro en Guayana, y ellos entraron justamente con todo esto que conocemos hoy a través del tema de la Guayana Esequiba. Habían intentado apoderarse no solamente de Guayana, sino de la mitad del territorio nacional, tal como lo pudo probar en una investigación que hizo el general Pompeyo Torrealba. Entonces, esa expansión llega hasta 1902, en el cual las potencias europeas, argumentando de que Venezuela le debía real a sus privados, o sea, le debía dinero a sus privados, realmente argumenta pues con la idea de que se quieren repartir a Venezuela. Sí. Los Estados Unidos intervienen y hace valer el concepto de lo que tú acabas de hablar, la doctrina Monroe. Sí. Y está Teddy Roosevelt justamente en el poder. Y entonces Teddy Roosevelt justamente hace valer esa doctrina Monroe con lo que se llama el corolario Roosevelt, que bueno, que paguen los suramericanos las deudas que deben, pero esto es su área de influencia. Inclusive tiene, según Immanuel Ballisen, tiene
unas palabras con el embajador de Alemania en Estados Unidos en ese momento, Sí. que Alemania tenía la intención, y hay suficientes pruebas de eso, de que ellos querían comprar la isla de Margarita. Y entonces, al querer comprar, tenía un objetivo. Se acababa de dar el canal de Panamá, Sí. se ha construido en 1913 el canal de Panamá, y ellos querían tener una base de submarinos en Margarita para torpedear cuanto barco saliera de allí. Entonces, ahí es donde los Estados Unidos le dice a los alemanes: mira, ustedes podrán hacer lo que quieren en Europa, pero esta es nuestra área de influencia. Entonces, aquí hacemos lo que queremos hacer nosotros. Eso fue lo que le dijo Teddy Roosevelt. Y tiempo después se dan las invasiones a Haití, se dan invasiones a Dominicana. Totalmente. Ya se ha dado la guerra hispano-estadounidense con la enmienda Pratt, donde colocan una base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba. Con el tiempo, por supuesto, Puerto Rico, Filipinas y Guam forma parte de esa negociación, Sí. negociación que, según Samuel Moncada, se hizo previa a toda esa expansión, porque según Samuel Moncada, los Estados Unidos quisieron darle un premio de consolación a Inglaterra, toda vez que estaban ellos en avanzada, Inglaterra en retroceso. Sí, verdad. Y entonces esa situación nos lleva a entender que a partir de ese momento, en todo el Caribe, en el Caribe insular, empieza el despliegue de los Estados Unidos, Sí. empieza la invasión de diferentes países, empieza justamente la agresión continuada en muchos aspectos, y desde inicios del siglo XX, por decirlo así, existe ese proceso de expansión, el cual no ha cesado hasta este momento. No ha cesado, sí mismo. Entonces, evidentemente, eso nos lleva a todo lo demás que conocemos, nos lleva a momentos muy duros, como lo que fue el tiempo de la Revolución Cubana, donde ellos intentaron, mediante un subterfugio, hacer una invasión en la isla, y justamente Fidel y sus revolucionarios lo evitaron. Luego de eso, lo evitaron con la ayuda de la entonces Unión Soviética, y que se da el conflicto de los misiles del 62. Sí. Definitivamente que tuvo al mundo al borde de una guerra Sí, nuclear. los misiles en Rusia. Entonces, aún así, eso no para a los Estados Unidos, se da luego el golpe de Estado a Salvador Allende, y la gente cree que el imperialismo solamente es la participación de entes norteamericanos, estadounidenses en eso. No, va mucho más allá. Sí. El imperialismo tiene sus aliados en cada país. Claro. Y esos aliados en cada país, ayer fue Pinochet en Chile, luego fue Videla en Argentina, sí. Luego fueron otros en diferentes, Stroessner en Uruguay, Sí. y hoy en día es María Corina Machado en Venezuela. Sencillo como eso. O sea, es una analogía. El imperialismo actúa justamente con aliados o lacayos locales. Y esos aliados o lacayos locales justamente son los que permiten justamente la entrada de los intereses estadounidenses, violando lo que podríamos llamar el derecho internacional. Totalmente. O sea, toda esta cuestión está sobre el tapete. En el caso de Venezuela, me imagino que vas a hacer alguna intervención, Sí. y entonces vamos a abordar en esta siguiente etapa, porque yo tengo hace muchos años estudiando un tema en el cual he recopilado casi 500 láminas. Qué bueno. Y además de eso estoy construyendo 2 libros. Buenísimo. Entonces estoy trabajando en eso, pero ya tendremos tiempo de hablar de esa cuestión. No, buenísimo, con esa disertación, con esa capacidad de análisis, profesor, humildemente y excepcional que tiene, todo lo que ha sido la evolución del pensamiento hegemónico, del pensamiento imperial desde 200 años. Mira, un ejemplo es ese caso del bloqueo en La Guaira, cuando Cipriano Castro hace esa famosa consigna: la planta insolente extranjera ha osado pisar nuestro territorio. Pero también vemos que siempre la lucha que se ha dado en la humanidad ha sido por tierra, por recursos, por poder y por seres humanos.
Eso ha sido emblemáticamente los factores que han movido las guerras a nivel mundial y no es de esperar que Estados Unidos escape de eso, desde traicionar a sus pueblos originarios, a sus comunidades indígenas y colocarlas en pequeños reservorios, hasta a generar conflictos internos, guerras civiles, como el que generó en México para apoderarse de todo lo que es California, Nueva California, Texas, toda esa zona. Posteriormente se apodera de la península, de lo que es la parte de Miami, de Florida, y así sucesivamente ha estado generando conflictos internos. Me gusta ese elemento que usted resalta, que son los enemigos internos. Empieza a buscar lo que son aliados, los lacayos, me atrevería a decir, personas que están supeditadas a los intereses norteamericanos y que no tienen ningún amor por su patria, ningún amor por el desarrollo de su país ni por sus pueblos, y empiezan, es lo que se le llama la era de los gorilas en Latinoamérica, la dictadura de los gorilas, con Videla, con Pinochet, con allá usted lo decía, con Stronger, y así en Brasil. Son una serie de dictaduras que empiezan a generar caos, empiezan a generar destrucción, pero siempre los aliados internos ahí confabulando. ¿Para qué? Para hacer entrega de nuestros recursos naturales. Toda la lucha ha sido por nuestros recursos naturales. Es un falso positivo el tema del narcotráfico. Aún la DEA, Naciones Unidas, organismos internacionales garantizan, aseguran que Venezuela ha dado la lucha en contra del narcotráfico, ha dado la lucha en contra de este flagelo de la sociedad, que es creado por las élites de poder para tener adormecido a los pueblos, para tener adormecido a los seres humanos, y vemos todos los conflictos que se están generando. Pero uno de los mayores consumidores de estupefacientes, de droga, es triste, es el pueblo de los Estados Unidos. A eso han sido destinados, lo decía Simón Bolívar, la América del Norte, parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. O sea, que es una historia de opresión, es una historia de dominación, y esto se relaciona con los últimos acontecimientos en el Caribe, donde Estados Unidos pretende generar un falso positivo, pretende generar una falsa bandera de lucha en contra del narcotráfico, incluso manipulando videos, incluso atacando a pescadores, a personas humildes en las zonas que son zonas de mar exclusivo, zonas que son de mar territorial, de Colombia, de Venezuela, porque ellos se creen dueños del mundo, profesor. Y ahí me gustaría que usted pudiera hablarnos un poco de eso. Mira, la historia, sí, decía Carlos Marx, sí, es la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Totalmente. Si nosotros no entendemos eso, no vamos a conseguir esa respuesta. Cuando intentamos interpretar la historia de los imperios de la Tierra. Totalmente. Y particularmente en los tiempos del capitalismo, que es el modo de producción imperante en este momento, existen los intereses de una clase dominante. Y esa clase dominante es la burguesía, la alta burguesía. Y esa alta burguesía hoy en día tiene una trascendencia internacional. Sí. Y esa trascendencia internacional justamente es donde vemos las alianzas entre las clases burguesas privilegiadas de los países, sí, y la clase burguesa dominante de las naciones imperiales. Entonces, en este caso, los Estados Unidos viene creciendo como imperio ya desde finalizadas la Segunda Guerra Mundial, 44-45, donde ellos se disputan prácticamente el mundo con la Unión Soviética, y la Unión Soviética cae en 1991. Y entonces ellos empiezan a hablar de algo que ellos definían, sus pensadores, sus tanques pensantes, sus think tanks, como ellos lo llaman, venían hablando de New American Century, es decir, del nuevo siglo estadounidense. Y definitivamente eso se les ha venido abajo en estos tiempos. Y se les ha venido abajo, ¿por qué? Porque dos potencias emergentes, en este caso la Federación de Rusia, antes legado de la Unión Soviética, y la República Popular China, han venido creciendo en importancia y por ende en influencia, y con una visión muy diferente, con una visión que no es una visión imperial al estilo occidental, como las que hemos visto a lo largo de la historia, sino que es una sociedad de beneficios mutuos compartidos, como la definió Xi Jinping. Xi Jinping
ha hablado justamente de eso, y esa ha sido la política china en África, ha sido la política china hacia América Latina, ha sido la política china en diferentes partes del mundo en crear esa sociedad mundial de beneficio mutuo compartido. Por supuesto, eso es algo que choca con el concepto centro-periferia, que es el que han desarrollado las potencias occidentales en los últimos más de 500 años, y particularmente los Estados Unidos desde el siglo XIX para acá. Entonces, particularmente después del siglo XX. Entonces, todo esto nos indica que ese es el fondo. El fondo es la lucha de clases planteada por la hegemonía de la clase capitalista, pero esta vez con una dimensión planetaria. Totalmente. Y esa planetaria choca con un detalle que ahorita tenemos que considerar, que existe está floreciendo un nuevo orden mundial. Con palabras del presidente Hugo Chávez, es un multicéntrico y pluripolar. Y ese nuevo orden mundial prácticamente va en contra de lo que los Estados Unidos, los intereses de los Estados Unidos, toda vez que se ha puesto de plano algo que es la contraposición de la doctrina Monroe, es decir, América para los Estados Unidos, sí, y contra la doctrina bolivariana, sí, que es la libertad de la América meridional y por supuesto la unión de repúblicas centro y sudamericana para constituir justamente una especie de equilibrio, como lo llaman, de contrapeso, o que él lo llamara el equilibrio del universo. Esas dos doctrinas han estado contrapuestas por más de 200 años. Totalmente. Y esas dos doctrinas justamente son las que están contrapuestas hoy en día en la incursión que hace los Estados Unidos en el Caribe, buscando el subterfugio del cuento del narcotráfico. Venezuela, todo el mundo sabe, las Naciones Unidas, sí, diferentes medios internacionales, saben que Venezuela no es un país en el que el narcotráfico hace vida. Y si hace vida es para salir corriendo, porque hay que tomar en cuenta que aquí se le han destruido 401 aeronaves. Totalmente. Y esas 401 aeronaves dan muestra de que aquí no se tolera el tráfico de drogas. Entonces, evidentemente, los Estados Unidos intentan establecer algo que se llama una posverdad, eso que se han dicho de un guión, y ese guión definitivamente está orientado a que ellos tienen 26 años, lo repito, 26 años intentando por diferentes medios, sí, subordinar a Venezuela. Ellos quieren volver a convertir a Venezuela en lo que fue en el siglo XX, una neocolonia de los Estados Unidos. Así y es. Particularmente, como lo dijo Jalife Rame de allá de México, el rancho de los Rockefeller. Entonces, eso es lo que Venezuela ha caminado por caminos diferentes desde que el presidente Chávez llegó. Y el presidente Nicolás Maduro ha continuado justamente el legado del presidente Hugo Chávez, garantizando la soberanía nacional. Eso es lo que ellos no quieren. ¿Por qué? Porque en el nuevo orden mundial ellos tienen planteado el control riguroso de la América Latina en su totalidad. Totalmente. Entonces, como parte de ese hinterland que para ellos es importante. Entonces, cualquier cosa que nosotros hayamos visto en estos 26 años, y lo que estamos viendo en este momento, sí, se asocia a ese razonamiento que acabamos de exponer. Buenísimo esa disertación de todos esos elementos que usted está trastocando, lo que pretende Estados Unidos en este momento histórico. Ellos saben que es un gigante que está sucumbiendo, pero al sucumbir quiere arrastrar a todas las naciones a la guerra, porque ese es su modo de vida, el aparato armamentístico, la industria farmacéutica, el tema del control de los alimentos, y que el programa Impulso Ecológico es un programa no nada más de comeflores, es un programa combativo, es un programa de ecología, pero de ecología con acción social, un programa que busca de transformar la realidad, porque cuando hablamos de geopolítica, hablamos de recursos, hablamos de los pueblos. Y a mí me preguntaba, ¿cuál es la principal razón por la cual el imperio norteamericano y sus naciones satélites, las naciones satélites son esas naciones que están supeditadas, profe,
a cuál ellas orbitan en relación a Estados Unidos. Estados Unidos dice A, ellas dicen A en coro. Ellas no tienen ninguna forma de expresarse, no tienen autonomía. Vemos lo que está sucediendo en la Unión Europea. La Unión Europea perdió todo vestigio de independencia, de forma de expresarse. Ellos están totalmente subordinados a las políticas norteamericanas. ¿Y cuál es la principal acción o razón por la cual Estados Unidos ataca a Venezuela? Es su pueblo, es su gente, es su cultura. Nosotros somos punta de lanza. Nuevamente, después de 200 años, somos punta de lanza de independencia. Venezuela es una nación para batallar, para libertar, no para dominar. Así es. Bueno, vamos a un espacio de música y ya retornamos para seguir disertando y ver cuáles son esos otros elementos. Está su pueblo, pero también están sus recursos naturales, su petróleo, su agua, su gas, sus tierras raras. Así que bueno, vamos y ya retornamos. Un espacio de música ahí, Miguel, esas que sorprenden al público. Ya vamos a hablar de esa. Tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos. Estamos de vuelta, bueno, y escuchábamos a Lee Primera con esa canción hermosísima, La historia dormía. Y me gusta porque dice, ayuden a la humanidad a ser más humana. Y hablábamos tras bastidores sobre la importancia de todo este tema y el factor clave de Venezuela como país geoestratégico. Creo que una de las líneas de investigación del profesor, la parte geohistórica, geoestratégica, los recursos naturales, a veces le decimos recursos desde el punto de vista tal vez mercantilista, pero son esos componentes del sistema ambiental, nuestra flora, nuestra fauna, nuestra diversidad cultural, nuestra agua, nuestras tierras raras, que están en el ojo del huracán. Por eso es que las transnacionales, que es el brazo mercantilista del imperialismo, son las transnacionales, las cuales no respetan leyes, no respetan territorios, no tienen una ley que los rija, por lo tanto ellas hacen y deshacen, y los gobiernos lacayos que se subordinan, y vemos esas maquiladoras, vemos sitios donde extraen los recursos. El caso aquí de Guyana, es una nación, lamentablemente una nación bananera, porque tiene gran potencial, pero ellos lo que hacen es los recursos extraerlos a las transnacionales y se lo llevan, y el pueblo deprimido. Tengo una investigación, se la voy a enviar, profe, sobre casos de personas que se han quitado la vida. Qué triste, porque se sienten deprimidas, porque se sienten desanimadas, porque no hay una respuesta de ese Estado para el desarrollo de esos pueblos. Y bueno, ahí usted iba a hacer una disertación filosófica sobre esos elementos, profe. Bueno, lo más importante que hay que ver es que en el contexto de las relaciones centro-periferia, sí, Guyana, al igual que Venezuela, sí, ha sido una nación periférica. Sí. Y de paso, hay que decirlo de esta forma, fue el sitio donde literalmente, lo voy a decir porque es muy duro decirlo, hay que hacer, el canciller Canning en 1800 y pico dijo que ellos andaban buscando un sitio donde depositar a los negros. Literalmente fue así. ¿Por qué? Porque recordemos que en Venezuela se da en 1858, 48 es la cosa, se hace la abolición de la esclavitud. Ahorita tengo un lapsus ahí con respecto a la fecha. Pero el hecho es que en 1888 es el último sitio, el último año donde la esclavitud es sostenida como modo de producción, como medio de producción. Entonces ellos andaban en los Estados Unidos, indiscutiblemente andaban buscando a dónde ya no les convenían justamente los esclavos, sino que les convenían trabajadores asalariados. Totalmente. Entonces, esos trabajadores asalariados, justamente ellos en esa Norteamérica blanca, no cabían. Entonces, evidentemente, ellos andaban buscando esa cuestión. Ellos creen en el continente africano algo que se llamó Liberia, un experimento que no funcionó, y los ingleses andaban buscando diferentes sitios
donde colocar, como ellos decían, sus negros. Totalmente. Entonces, sus negros. Y esos negros, en buena parte, los dejaron dispersos por el Caribe y otros tanto los pusieron en Guyana. Entonces, en Guyana, ellos mezclaron un algo que es inmezclable. O sea, gente que son hindúes, o sea, de origen hindú, que no tenían nada que ver con la cultura de la africanidad, mezclaron africanos y encima de eso, indígenas. Por supuesto, estaban los indígenas que estaban en esa zona. Entonces ellos mezclaron 3 grupos humanos, los cuales son los que posteriormente, un siglo después, o varios siglos después, van a dar origen a eso que llamamos ahorita la República Cooperativa de Guyana. Pero son 3 grupos que no llegan a 800.000 personas, en el cual definitivamente se viven prácticamente de lo que es la agricultura y también de la minería, y hoy en día están siendo prácticamente pasto de los intereses de transnacionales estadounidenses, principalmente estadounidenses, canadienses, y con un socio chino, justamente para la extracción del petróleo, que tiene que ver con algo que es una cuenca que arranca en Venezuela, que es la cuenca, la llamada Cuenca Luna Cuercual, o la cuenca este de Venezuela, y la cual se prolonga hasta el Océano Atlántico. Entonces, la postura de los guyaneses es que ellos están ahorita como Venezuela hace más de 120 años. Bueno, descubrimos petróleo aquí y entonces ahora nosotros vamos a resolver muchas cosas. Mentira. Lo que dejan las transnacionales en Guyana es un ápice de lo que se llevan. Entonces, evidentemente es como nosotros aquí en el siglo XX, que prácticamente el petróleo hasta 1970 tuvo como precio máximo el $1.85 barril. Wow. 1.85. Totalmente. Entonces, evidentemente ellos se llevaron, y ni que hablar de acciones que tuvo que tomar Venezuela, como lo que fue la ley del valor fiscal de exportación, que se dio en el año 44, perdón, mentira, en el año 41, sí, Isaías Medina Angarita, 50, 50, no, eso fue después. Okay. Entonces, el hecho es de que ese valor fiscal de exportación intentaba cobrar algo de lo que las transnacionales no declaraban aquí respecto al petróleo. Entonces, evidentemente esa es la situación que vivió Venezuela, y análogamente es lo que está viviendo Guyana hoy en día, que ellos a través de su presidente más reciente y antes de Granger, que fue un militar formado en los Estados Unidos e Inglaterra, definitivamente pretenden, justamente bajo convencimiento y utilizando el hecho de que hablan inglés, definitivamente tener la posibilidad de que ellos coadyuven en un interés que para los Estados Unidos es vital, que es la obtención de petróleo a bajo precio. Totalmente. En pocas palabras es así. Sí, todo el tiempo, es que el imperialismo ha crecido a expensas de los pueblos del sur, de los pueblos que históricamente han sido oprimidos, los pueblos del sur global. Caso Venezuela, caso ese experimento donde unen a esos pueblos de distintas latitudes, muchas veces pueblos subyugados, y hacen ese experimento simplemente para no darle forma, no darle identidad, profe. La idea es que no tengan identidad, que no se conozcan, que estén totalmente fragmentados, segregados, y al no reconocerse, al no autorreconocerse, es más fácil que sean dominados. ¿Por qué? Porque su independencia no es el resultado de un proceso de gesta de batalla como el caso de Venezuela, sino es una cuestión que fue concedida, ¿verdad, profe? Más que eso fue un arroz con mango que ellos han intentado validar. Sí. ¿Y por qué uso la metáfora del arroz con mango? Sí. La metáfora del arroz con mango. ¿Por qué es un arroz con mango? ¿Qué tienen que ver la cultura hindú con la cultura afrodescendiente? Nada. ¿Y qué tiene que ver la cultura de las naciones indígenas, de nuestro Yanomami, y para tú de contar de todas las culturas de la zona, con lo que es la cultura hindú? Entonces, para ellos lo único que tomaron en cuenta es que todos son morenitos como somos nosotros aquí. Totalmente. Más nada.
Lo único, para ellos juntaron sus negros, como ellos lo decían, y justamente en el juntar a los negros cometieron un atroz error. Claro. Eso, de alguna forma, eso va a reventar en algún momento de la historia y en contra de ellos. En la medida que, bueno, ya de hecho, Guyana originalmente tenían una postura un poco más progresista, Sí. sobre todo después del tiempo de que fueron conformados como república. Ahora no, ahora simplemente después de Granger para acá, ellos se han convertido en un país que sigue las directrices del imperio y secundado por los ingleses, que siguen siendo los tuteladores de la República de Guyana. Sí, totalmente. Cooperativa de Guyana. Sí, ¿cuáles serían esos, como segundo plano, porque hablamos de su pueblo, de la gente, porque ellos no han logrado, ellos han intentado a través del asesinato de Gaitán el control y la guerra prolongada, sí, un infarto político que sufre Colombia con la muerte de Gaitán. Ataques y diferencias como en Perú. Ellos han intentado de que América Latina sea una zona de conflicto, pero no han podido ni podrán, porque América Latina es territorio de paz y Venezuela es garante, junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con las naciones hermanas, para lograr que así sea. Pero ¿cuáles serían esos otros elementos? En Bolivia, lo que quiere Elon Musk quiere quiere el litio en Bolivia, quiere el litio, y mira que los bolivianos no se percataron y cayeron en la trampa de la democracia burguesa, el voto, y el movimiento al socialismo pierde las elecciones. Eso es triste. Pero también vemos en Brasil, tenemos a Lula, le damos un saludo fraterno. Yo estoy seguro que alguien del equipo de Lula debe estar viendo las redes sociales. Lula, quiero que abras los ojos y quiero que tu discurso sea un discurso firme, porque vienes del movimiento obrero y vienes de la lucha obrera en Brasil. Nosotros no podemos estar con discursos ambiguos, tibios, sino discursos contundentes. Petro da un discurso contundente de Naciones Unidas. Bueno, ya al final como que acomodando la batalla, pero es necesario. ¿Cuáles serían esos otros recursos? Venezuela es su petróleo, pero hay muchos recursos claves. Para que lo podamos entender todo. Sí. El capitalismo se basa en el afán de acumulación de bienes y de dinero en manos de la clase dominante. Totalmente. Para que eso se dé, ellos tienen que tener el control, uno, del ser humano. Totalmente. Del ser humano. La mente. Y dos, no solamente la mente y lo físico, ya vamos a hablar de eso. Sí. El factor trabajo, como lo decía Carlos Marx. Y segundo, tienen que tener el control de los recursos minerales, porque el control de capital viene como añadidura justamente por eso, porque ellos la única cosa que transforma la materia prima en producto terminado, y ese producto terminado genera acumulación de capital que va al sistema financiero mundial, que también es controlado por el capital, indiscutiblemente ese factor de transformación es el trabajo. Sin trabajo, entiéndase trabajo físico, trabajo y trabajo intelectual. Totalmente. Porque cuando alguien inventa una máquina, alguien desarrolla una cámara, alguien crea, un conjunto de gente crea una computadora, allí hay trabajo intelectual que se lo ha apropiado justamente ¿quién? Se lo ha apropiado el dueño del capital, y ese dueño del capital es el que, luego de pagar unos salarios que usualmente no va de acuerdo a sus ganancias, no restituye ese producto a la masa de trabajadores intelectuales o físicos que han hecho aquello, y ha desarrollado mecanismos de apropiación de las ideas y apropiación del producto del capital, el producto del trabajo, justamente para quedarse con algo que es importante, que es la ganancia, manifestada en todo lo que son bienes, tecnología, derechos y dinero. Así es. Entonces, esos 4 elementos son importantísimos para poder entender qué es lo que está pasando ahorita en los Estados Unidos, y con esto te lo vinculo. Sí. En Estados Unidos ha ido en los últimos 40 años un proceso de desindustrialización. ¿Qué significa eso?
que buena parte, que los Estados Unidos, los capitales de Estados Unidos, le era más barato producir en el exterior que producir en casa. Tenían tal vez menos regulaciones, el costo de la mano de obra era más barato, pero con eso han creado un desbalance geopolítico. Lo que quiere Trump es simplemente que esos capitales retornen a producir dentro de los Estados Unidos, pero eso desde la lógica del capital no es factible. Entonces, ¿qué es lo que hizo en su primer gobierno? Intentó hacer eso, entró al receso de Biden y ahora entra en este segundo gobierno en el que lleva poco más de 8 meses, justamente intentando hacer ¿qué? Y esto es muy importante, sumamente importante. Para reindustrializar a los Estados Unidos le hacen falta 2 cosas: materias primas y le hace falta mercado. Entonces ellos pretenden justamente apropiarse de nuestras materias primas en toda la América Latina, y apropiarse de un mercado el cual hoy en día se disputan con China. Entonces, evidentemente, los Estados Unidos intenta ya no lo puede hacer por la vía de la competencia, porque los chinos los han arrollado en todas las formas posibles. Entonces, ahora lo intentan hacer por la vía de coerción. Fíjate que tú hablabas de Lula. Yo no tendríamos tiempo en este programa para decirte todo lo que yo he investigado de la realidad de Brasil. Totalmente. Y entonces, pero sí te voy a decir algo. Lula en días pasados dijo que se había elegido a Donald Trump para presidente de los Estados Unidos y no para jefe del mundo. Eso es importantísimo tomarlo en cuenta así. Segundo, en el caso concreto de Petro, definitivamente Petro ha asombrado con todo lo que ha dicho, bueno, hasta el punto de dar instrucciones que no se le compre más armamento a Israel. ¿Y qué es Israel? Simplemente la manifestación de algo que se llama el lobby israelí en la economía occidental, porque no solamente es en los Estados Unidos, es en todo el mundo. Entonces, evidentemente, la situación que se tiene en los Estados Unidos, responde a un interés fáctico, físico, real, tangible para ellos, que es garantizar esa supremacía. Y para poder tener esa supremacía, les interesa tener las materias primas y el mercado cautivo para ellos poder expandir nuevamente sus capitales y poder convertir a los Estados Unidos en una nación productiva, en lo cual, para beneficio de sus capitales, lo cual traduce simplemente la frase que dice Donald Trump, que se llama Make America Great Again. En pocas palabras, hacer los Estados Unidos grandes de nuevo. Sí. Ese es el razonamiento. Buenísimo. Usted colocaba 2 factores ahí que son sumamente importantes, que es el tema de recursos y el tema de los mercados. Pero la estrategia de Estados Unidos, profe, de desestabilizar las naciones, de empobrecer a los pueblos, eso ha obligado nuevamente a un éxodo de la mano de obra, de lo que es la población económicamente activa. Nuevamente está muy grande Estados Unidos y hay un doble rasero, hay una manipulación. Estados Unidos, el sueño americano, Miguel, donde nuestros jóvenes se están yendo a Estados Unidos y siguen saliendo de todas las latitudes pensando que van a tener un mejor porvenir, una mejor vida, pero es totalmente distinto. Hablaba con un amigo allá, profe, me decía: Yaracho, no tengo vida. Trabajo, y el día que libro, que voy a estar con mi esposa, compartir, ese día mi esposa trabaja y no libro, me tengo que quedar con los niños y lavar. Cree lo que ella se quiere venir, me dijo. Tenemos comida, tenemos varias cosas, pero no tenemos esa paz, no tenemos esa tranquilidad, no nos sentimos bien. Y yo decía, wow, qué tremendo, decía esto. O sea, ¿por qué? Porque usted lo decía, Marx planteaba que el trabajo es el motor que hace mover la historia, la rueda de la historia. Sin trabajo no hay nada. No solamente eso, la alineación, la organización es la palabra, sí, de organización de la gente para poder producir los bienes y servicios es lo que Marx conoce como modo de producción. ¿Y qué es un modo de producción? El capitalismo es un modo de producción. Totalmente. El feudalismo fue un modo de producción. El esclavismo, como parte de la sociedad esclavista, era el medio que acentuaba un modo de producción. Sí. Entonces, esos modos de producción, el capitalismo global es un modo de producción que beneficia a ¿quién?
a las clases dominantes de los países potencia. Sí. Y en menos grado a las clases dominantes de los países que son periferia. Entonces, tomando en cuenta la sección que hace Immanuel Wallenstein, evidentemente en esta relación centro, semiperiferia, periferia, nosotros estamos inmersos. Venezuela fue una periferia del mundo occidental. Venezuela lucha hoy en día por no ser una periferia occidental de ninguna parte del mundo, pero Venezuela tiene que industrializarse en todos los aspectos. No vale la pena solamente tener la inmensidad de recursos naturales que tiene Venezuela, no vale solamente la pena tener una posición geoestratégica envidiable en este mundo, sino que si no industrializamos el país. Y esa ha sido mi prédica de hace muchos años. De ahí que yo vengo dando clases de 2 materias que son una creación mía. Buenísimo. Que me las avaló la gente de UNEARTE, justamente, que se llama la dependencia estructural en el devenir de la Venezuela republicana. Tiene la parte 1 y la parte 2. Tal vez el programa da para mucho más, y mi intención justamente es de divulgar estos conocimientos para que nuestra gente se apropie de ellos y entiendan justamente el fondo del contexto de lo que podemos llamar relaciones centro-periferia y el por qué Venezuela sí tiene, y yo lo dije ayer, he hecho en los ya 4, casi 5 entrevistas con esta. Sí. He hecho 5 entrevistas con esta en esta semana. Definitivamente que Venezuela tiene como ser un país potencia. Lo que quería el presidente Hugo Chávez, Venezuela tiene con qué serlo. Lo que está planteado en parte de las 7T, sí. En parte no, en todas las 7T, pero sobre todo en la segunda y la tercera, más allá de la sexta, segunda y tercera parte de esas 7T, que es el desarrollo del país y disminuir la dependencia del petróleo. Totalmente. Eso es fundamental en estos momentos, y yo ahí sí es verdad que apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros en todos esos aspectos, porque definitivamente es una necesidad. Entonces hay que buscar la forma para poder ser un país potencia. Tenemos que ir hacia la industrialización, y esa industrialización requiere 3 cosas. Tecnologías que podemos obtenerla por la parte de tecnología en reverso, o sea, todo lo que es el mecanismo de hacer ingeniería de reverso. Segundo, tenemos la posibilidad, nuestro talento humano que se está yendo al exterior para buscar oportunidades de trabajo, simplemente buscar un plan que permita colocarlo en esas actividades productivas. Sí. Y el tercer elemento, tenemos las materias primas hasta para lanzar para el techo. Ojalá Japón hubiera tenido a inicios del siglo XX la cantidad de materias primas que tenemos nosotros. Ellos justifican su asalto a China justamente para conseguir algunas materias primas que su proceso de industrialización, que se lo copian de la idea de los ingleses, justamente carecía. Entonces ellos tenían la mano de obra, tenían una mano de obra, por decirlo así, un pueblo totalmente ganado para conquistar un objetivo. Sí. Y entonces, y luego de eso, y con esto termino la idea, pero no tenía las materias primas. Venezuela tiene las materias primas, Venezuela tiene el recurso humano, por lo menos en potencia, y podemos formar el resto, y Venezuela tiene el incentivo que nos dio Simón Bolívar y que nos dio el presidente Hugo Chávez, y hoy en día está previsto en la 7T del presidente Nicolás Maduro, para industrializar y desarrollar el país. Ese ha sido mi discurso de hace muchos años, y seguirá siendo mi discurso hasta que eso cale en la mente de los venezolanos, porque sí podemos ser un país potencia. Así es, podemos y debemos y lo haremos. Nuestros elementos naturales, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestras tierras raras, como el coltan, como el litio, cobalto, y tierra del oro. Tenemos un gran potencial, como dice el profesor, pero también tenemos grandes misiones, como la gran misión Madre Tierra,
la Gran Misión, doctor Humberto Morante, tenemos el Plan de la Patria de las 7T. Entonces, este proceso de desarrollo, de industrialización, de diversificación de la economía, pasa por un equilibrio armónico con el ambiente, pero también pasa por la formación de un personal, de personas calificadas y los semilleros de ciencia y tecnología. Bueno, vamos a un espacio de música y ya retornamos más con tu programa Impulso Ecológico, así que mantente en sintonía porque esto es algo de exclusiva. Sí, yo creo que... Estamos de vuelta en tu programa Impulso Ecológico. Mira, Impulso Ecológico, punta de lanza y canal, programa pionero en esta prestigiosa emisora streaming Somos Asamblea Radio. Y nos gustaría seguir disertando sobre toda esta temática, ¿verdad? Hace poco hubo unos acontecimientos en el Mar Caribe, hubo movimiento belicista, movimiento de tropas para intimidar, porque es una guerra psicológica, es una guerra para debilitar la mente, debilitar el corazón de los venezolanos, de las venezolanas, pero ante toda candela que se prende, hay una táctica para apagar. Candela que se prende, candela que apagamos y que seguimos en una guerra continuada. La gente dice, pero no hables de guerra, porque sí, hay una guerra de más de 27 años que viene el Imperio Norteamericano fraguando y generando, así que estamos avisando. Esta guerra se gana en lo cotidiano, se gana cada día, se gana en la batalla, se gana en lo ideológico, en lo político, en lo social, en lo ambiental, en lo espiritual. No podemos bajar las guardias y vemos el movimiento de nuestras tropas, el movimiento de nuestros venezolanos y venezolanas que fueron y se alistaron de manera voluntaria. ¿Para qué? Para prepararse, para estar atento, para estar activo, y vemos todo lo que se está organizando. Profe, ¿qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, vamos a echar mano de dos teóricos. Sí. Uno fue Sun Tzu, Sí. que escribió hace 2500 años El arte de la guerra. Ok. Entonces, el arte de la guerra es el arte del engaño y el ardid. Totalmente. Así lo define. Y ellos definen varias áreas de operación de la guerra. Una de ellas es el territorio. Totalmente. Entonces, en el caso de Sun Tzu, el arte de la guerra, ¿qué es lo que hacen los Estados Unidos? Es el arte del engaño. Ellos han instrumentalizado mucho esto, sobre todo copiando mucho a Goebbels, sí, en el teórico propagandista del régimen nazi. El amo de la mentira y de la comunicación. Usted lo ha dicho, sí. El amo de la mentira, Carlito, y de la comunicación, que no fue capaz de tapar la verdad cuando el ejército rojo avanzaba sobre Berlín en la Segunda Guerra Mundial, o en la Gran Guerra Patria, como la llaman los rusos. Entonces, evidentemente, ninguna mentira perdura en el tiempo. De alguna forma, eso sale a la luz. Totalmente. Pero lo que Estados Unidos sí capitaliza es justamente el concepto de la posverdad, que no es otra cosa que el discurso del cual el presidente Nicolás Maduro ha hablado varias veces, el discurso que se arma ¿para qué? Para justamente decir que ellos vienen por una cosa cuando realmente están haciendo la otra. Esos ensayos que han hecho en Puerto Rico de las fuerzas de los Estados Unidos, el despliegue militar de varios destructores con más de 1.100 misiles sobre Venezuela, apuntando a Venezuela, el despliegue de un submarino nuclear, que eso no es cualquier cosa, cualquier cosa en el Caribe, tiene un propósito. Y otra cosa, ahorita les acaban de aportar en las Naciones Unidas, le acaban de aportar otro subterfugio, que es el hecho de aprobar una fuerza de tarea para ocupar Haití. Entonces, wow, la pregunta es, ellos van a ocupar Haití para poder contrarrestar la acción de las bandas delictuales en el que ellos mismos ayudaron a que ese país llegara, o es para qué. Entonces, simplemente es una posición muy particular para estar más cerca de Venezuela y producir una invasión o por lo menos una coerción sobre Venezuela. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Por lo que habíamos dicho, las materias primas son importantes para los Estados Unidos.
y ellos necesitan construir un hinterland que lo han ido perdiendo en diferentes formas. O sea, ¿qué es un hinterland? Un patio trasero que ellos han venido, su área de influencia, que la han venido perdiendo. Entonces, como la han venido perdiendo, ellos saben que por la vía de la paz difícilmente van a poder hacerlo. Entonces, lo hacen con dos elementos. Número uno, comprando la producción de drogas de países como Colombia, Ecuador y Perú, y Bolivia, hay que decirlo también, porque Bolivia también produce hoja de coca y es materia prima. Okay. Y entonces que se la llevan a los Estados Unidos y la capitalizan en Estados Unidos. Totalmente. Porque ahí es donde la capitalizan. Entonces, bueno, pero todo el mundo sabe por los informes de la ONU y otras publicaciones más que eso sucede así. Pero ahora no, ahora a ellos les interesa Venezuela. ¿Y por qué les interesa Venezuela? No solamente por todas sus materias primas, sino porque la reindustrialización de los Estados Unidos parte por ellos tomar control de las inmensas reservas de petróleo y gas que Venezuela tiene, sin menospreciar el resto de las cosas que Venezuela tiene como materias primas. Amén, de que en el siglo XX Venezuela fue una neocolonia. Yo no sé, a mí me duele decir esto, pero es que definitivamente hay que decirlo. Venezuela fue una neocolonia, chicos, de los Estados Unidos. Sí. Y entonces esa neocolonia de los Estados Unidos se hizo evidente cuando aquí un señor llamado Nelson Rockefeller prácticamente organizó a la burguesía nacional para que obtuviera los beneficios de haberse aprobado la reforma del 43, la reforma petrolera del 43, el siglo pasado. Sí, es verdad. Entonces, toda esta historia nos lleva a nosotros a entender el por qué los Estados Unidos. Fíjate que Donald Trump en el 2020, cuando ellos estaban diciendo de que todas las opciones están sobre la mesa aquí en Venezuela, llegó y dijo, estaba con John Bolton. Sí, John Bolton. El inefable John Bolton. Entonces, tristemente célebre, yo, sí, totalmente. El tristemente célebre, condenado y absolvido en Estados Unidos. Sí. Pero definitivamente, ¿qué le dijo? What about Venezuela? What happened with Venezuela? Venezuela was the 51st state of the United States. Wow. O sea, en pocas palabras, le dijo, ¿qué pasó con Venezuela? Venezuela, ¿qué ha sucedido en Venezuela? Si eso era prácticamente nuestro estado 51 en el siglo pasado. ¿Y de dónde saca Donald Trump eso? Claro. Saca porque en ese momento fue Rex Tillerson, el presidente de la ExxonMobil, ¿sí?, el que era secretario de Estado de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la versión que él, como capitalista, porque él es capitalista, empedernido, entonces tenía en su mente? Simplemente lo que el grupo Rockefeller, de donde viene la ExxonMobil, justamente le había vendido. Entonces, evidentemente, y hay otra cosa más, y hay dos cosas que yo le he dicho ya en dos programas en estos días. Estados Unidos se acerca al segundo cenit de petróleo no convencional, en este caso de petróleo no convencional. Fracking. El que producen con fracking, sí, va a entrar en declive en no más de 3 años. Totalmente. Y para 2030, según la información que yo manejo, debe estar ellos produciendo 30% menos de petróleo, wow, del que producen actualmente. Miguel. Entonces, es así. Amén de que si tú agarras en tiempos históricos mundiales y ves que se están consumiendo más de 100 millones de barriles diarios, y que las reservas probadas del mundo no alcanzan para 40, sí, indiscutible, y un país que no tiene sustituto energético al petróleo como los Estados Unidos, sí, indiscutiblemente ellos están interesados en tomar el control de la reserva petrolera más grande del planeta. Okay. Porque la reserva que tenemos no fue solamente lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, no, en días recientes. En días recientes que se le sumaron 100 mil millones de barriles a las que ya teníamos. Okay. No, es mucho más. La información que yo manejo, que es la que dice el Geological Survey de los Estados Unidos, coloca a Venezuela en 1.7 a 1.8
billones de barriles bajo tierra. Petróleo para 500 o 1000 años aproximadamente. No, para lo que ellos quieran. Entonces, Venezuela es un botín que ellos pretenden agarrar. Totalmente, y de ahí, sí. de un libro que yo compré hace 14 años, hice que se importara, no está traducido al castellano, que se llama el punto oscuro de la política exterior de los Estados Unidos, Sí. y donde definen dos cosas que son muy importantes. En el preámbulo, National Security equal Energy Security. En pocas palabras, seguridad nacional es igual a seguridad energética. Y segundo, al final del libro, ellos, bueno, dicen muchas cosas en el libro, pero al final del libro dice que Venezuela es de silver bullet, o sea, la bala de plata. Wow. Entonces, evidentemente, eso denota la importancia de Venezuela para los Estados Unidos en esta fase de reindustrialización y de reacomodo internacional desde el punto de vista del nuevo orden mundial. Sí, un nuevo orden mundial que es totalmente desigual, que es totalmente devastador, que es totalmente negacionista, supremacista, niegan a los otros pueblos. Eso es fascismo, es una cosa totalmente anacrónica, totalmente fuera de contexto, y en ese sentido vemos que desde Venezuela estamos generando legislación, y este espacio que es el espacio ideal para la legislación, para la creación de leyes, de decretos, de toda esta jurisprudencia que nos da un respaldo internacional, porque así es, nuestro proceso de transformación histórico, político y social revolucionario tiene un respaldo legal que otras naciones no lo tienen, y por lo tanto eso nos da la base para seguir construyendo. Actualmente el decreto de conmoción, también ahorita se está legislando una ley para el tema de hacer frente a cualquier conflicto bélico. Tenemos la ley contra el bloqueo. Tenemos una tarea desde la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral con nuestro diputado Francisco Torreal, al cual damos un saludo fraterno, que es la ley orgánica, Miguelito, mira, ley orgánica laboral contra el bloqueo, o sea, busca de mejorar las condiciones laborales, las condiciones que fueron muy afectadas por las medidas coercitivas y unilaterales, y así hay instrumentos legales, profesor, que son claves, que nos puede hablar acerca de esos instrumentos legales y los que necesitamos para seguir avanzando. Bueno, lo primero vamos a ir de lo más reciente. Sí. Entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha hablado de cuál es el fondo del decreto. Lo hizo en la reunión que tuvo con el cuerpo diplomático en días pasados. Bueno. Y también lo dijo un poco antes con la reunión con los empresarios. Sí. Entonces, evidentemente es importante entender cuál es el objetivo del decreto que tiene el presidente ya firmado, que está sobre su escritorio, Sí. y cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo es simple. Simplemente es ordenar las acciones que hay que hacer en casos de una agresión consumada en contra de Venezuela. O sea, movilizar la Fuerza Armada Nacional, movilizar la milicia, proteger las industrias importantes del país, explicar a la población el estado de guerra en caso que se dé, de guerra abierta que se dé. Ya no es en guerra híbrida, sino guerra de tercera generación. Están asustados. Y no solamente eso, es un acto que para mí me parece sumamente inteligente, porque está totalmente en el marco de la prevención. Dice que cuando vuelvo al caso de Sun Tzu, el arte de la guerra es el arte del engaño y el ardid. Sí. El ardid es aquí decir que Venezuela es un país narcolavador, sí, o narcoproductor. Y además de eso, y el engaño es decir que ellos van a venir aquí a buscar a Maduro, la gente se va a cruzar de brazos y se lo van a llevar a ellos con sus fuerzas especiales. Como hicieron en Panamá. Por cierto, eso me lo preguntaba ayer en un programa Maripili Hernández. Y yo le dije algo que dijimos justamente en otra, que dijo, perdón, un secretario, creo que fue un secretario de Estado o un secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos que hubo por allá por el gobierno de Clinton. Y entonces que dijo, bueno, Venezuela no es Colombia, Colombia no es Perú y Perú no es Ecuador. Así mismo es. Así mismo. Entonces, Venezuela no es Panamá.
Venezuela no es República Dominicana. Por Dios, que los tienen de coleto. Hay que decirlo así, los dominicanos, el gobierno dominicano los tienen de coleto de los Estados Unidos, de coleto. Y entonces, no es, por supuesto, Venezuela no es Ecuador en lo absoluto, y tampoco es la Argentina de Milei. Definitivamente no lo es. Venezuela es un país que cuenta con algo que yo lo voy a reivindicar en este punto. Venezuela ha internalizado los valores de Simón Bolívar. Y esos valores de Simón Bolívar, traídos a la modernidad por el presidente Hugo Chávez Frías, son justamente los que ha impulsado el presidente Nicolás Maduro en toda su gestión de gobierno. Cuando ellos intentan descalificar al presidente Nicolás Maduro poniendo una recompensa sí, de 50 millones de dólares fascismo sobre su cabeza. Expresión. No solamente es el fascismo, es la desfachatez. Así, es la desfachatez. ¿Por qué? Porque lo que está detrás de eso es todo lo que ya hablaba. Sí. Entonces, definitivamente es todo lo que ya hablaba de la necesidad de reindustrializar los Estados Unidos, que les hace falta importantes materias primas de un país que es considerado la bala de plata para ellos, y que además de esa cuestión ellos intentan enmascarar que la seguridad nacional de los Estados Unidos va de la mano con su seguridad energética. En pocas palabras, ahí tienes el razonamiento y el porqué. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Hacer cosas como las que acaba de hacer el presidente Nicolás Maduro, de tener en mano ese decreto, de por fin advertirle a la gente que tenemos un riesgo de guerra, porque nosotros hemos estado 26 años y hemos hablado muchísimo que hay que conquistar la paz. Y si hay que conquistar la paz, ¿por qué? Porque definitivamente hemos estado en guerra. ¿Ha sido una guerra no convencional? Sí. ¿Ha sido una guerra híbrida? Sí. Totalmente. Hemos visto en el tiempo del presidente Hugo Chávez la doctrina del perfecto Estado, del perfecto golpe de Estado sudamericano. Sí. Hemos visto la guerra irregular. Sí. Entonces hemos estado en guerra. En pocas palabras. Por lo tanto, tenemos que conquistar esa paz. Y la paz solamente la conquistaremos con fortaleza, con unión y con producción nacional. Sencillo como eso. Así es, con unión, con fortaleza y con producción. Yo quería, y meditaba en estas cosas que usted comentaba, porque es que Venezuela ha pasado por todo la implementación de este guión, de este manual de guerra promovido por la CIA, promovido por el imperialismo, promovido por las transnacionales, por las naciones potencia, que están allí, la nación potencia y las naciones supeditadas ahí, las naciones satélites. Yo las defino como simplemente naciones satélites que ellas orbitan alrededor de las políticas norteamericanas. Norteamérica, lo que ellos dicen es amén. Pero Venezuela viene dando lecciones de humildad, de integridad, de independencia, de autonomía, de respeto a los pueblos. Y es a través de todo este andamiaje en lo legal, en lo político, en lo organizacional, en lo moral. Venezuela es un bastión de moral, de lucha. Por eso es que ellos están molestos, porque ellos dicen, ¿cómo ese país, Miguelito, cómo ese país tan pequeño, que antes era nuestro Estado 51, cómo se rebelan? ¿Cómo dicen? Por eso ellos históricamente, cuando sabotean el Congreso de Panamá, Congreso Anfictiónico de Panamá, era parte de la tarea, ridiculizar a Simón Bolívar, dañar la imagen del libertador, dañar a Venezuela y fraccionarla, la guerra civil, la guerra de los godos, todo lo que ellos intentaron, el endeudamiento, la deuda que era eterna, que el presidente Chávez viene a reivindicar y a vencer. Entonces nosotros creemos que esta batalla es por la paz, es por la vida, es por el amor, es por la familia. Es una batalla de fe, pero esa fe la ponemos por obra. Es una batalla de organización, de preparación, y usted lo decía muy bien con esos decretos, con todos esos instrumentos legales, que las personas estén activas y estén prevenidas, porque pasamos de una guerra no convencional, de una guerra híbrida, de una guerra continuada que tiene aproximadamente 25, 27 años, allá ellos se quitaron la máscara, profe. Ellos ya dijeron, vamos contra Venezuela.
No pudimos con el paro petrolero, no pudimos con el saboteo de las televisoras privadas. No, mira, todo eso lo hemos vencido. Vencimos la cola del gas, vencimos la cola de la Ullama, vencimos todo eso. Venezuela resiste y Venezuela ha vuelto nuevamente como la espada de Bolívar a traer conciencia y un faro de resistencia para América Latina. Es justamente eso, y eso es lo que temen los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos temen esa cuestión y justamente que lo teman. Sí, sí, Porque tema. indiscutiblemente ahí está el mejor antídoto para que ellos no se les ocurra poner su insolente planta en el suelo Cipriano venezolano. Castro lo dijo. Entonces, Qué bueno. así mismo, eso es un punto focal y los venezolanos ahora más que nunca, tenemos que hacer las cosas que sabemos hacer y las cosas que debemos aprender a hacer para que Venezuela sea un país que aumente sus capacidades de independencia en todos los aspectos, para que el artículo 1 de la Constitución se haga realidad en todos los sentidos. Entonces, evidentemente, eso es muy importante, eso es sumamente importante y eso es parte de lo que debemos hacer en este momento histórico, porque, y lo diríamos con palabras de Hugo Chávez, las que repite Diosdado Cabello todos los miércoles. Entonces, bastante pueblo, bastante gente, bastante islas, bastante montaña, pero bastante, yo no voy a repetir la palabra del presidente, pero sí bastante brío hay aquí, bastante convicción hay aquí, bastante voluntad hay aquí, bastante valor hay aquí y bastante deseo de mantener esta patria libre, soberana e independiente para todas y todos los venezolanos. Bastante. Por supuesto, el pueblo es el artífice principal de todo eso. No podemos hablar de valor, de hidalguía, de entereza sin abstractamente. Tenemos que hablar de que es ese pueblo justamente el que es depositario de todos esos valores que son importantes para defender la República en estos momentos. Así es, para defender la República, para hacer cosas que nos llaman a innovar. Yo digo bastante valor, bastante moral, bastante integridad, bastante fe, bastante optimismo, bastante amor a la patria, amor a la familia, amor al prójimo. Es que nosotros somos un pueblo que por excelencia marcamos la diferencia. Y bueno, estamos ya cerrando, ya con ese mensaje de despedida me parece que estamos súper genial. Profe, sus números de teléfono o sus redes sociales para despedir. No, mira, mi número de teléfono tiene todo el mundo, yo no lo voy a repetir. Y mis redes sociales, yo tengo un blog que se llama 180 grados a la izquierda. Qué bueno. Entonces, tenía Twitter, pero honestamente yo no soy hombre de escribir frasecitas. No soy hombre de sintetizar así en una palabra, dos palabras, no. Sí. Yo escribo para que la gente, para explicar las cosas. Okay. Entonces me di cuenta que el Twitter, ahora X, definitivamente no es el medio. Entonces lo que hago, tengo una columna en la Radio del Sur, bueno. que es mi columna de la Radio del Sur, de Vladimir Adrianza. Ahí hay más de 50 artículos y pretendo publicar muchos más. En mi blog está desde el año 2008 hasta hace 2 años recopilado un montón de entrevistas y artículos y tal que he publicado, y yo pretendo seguir ahora. Ya tengo varias publicaciones, partes del libro, he hecho artículos arbitrados que han sido debidamente arbitrados al respecto. Tengo una publicación que me la hizo el presidente de la República hace, eso fue en 2022, si mal no me acuerdo. Con respecto al 4 de febrero, que yo hablo de los antecedentes socioeconómicos del 4 de febrero. Buenísimo. Y eso, y tengo que agradecerle al presidente de la República justamente que en el prólogo él me dedicara unas palabras muy elocuentes al respecto. También publicamos el año antepasado
todo lo que tiene que ver con 200 años de la doctrina Monroe, donde yo me hago un paseo Buenísimo. por todas las Qué bien. las doctrinas que han tenido los Estados Unidos para poder garantizar su posición hegemónica, y porque yo digo que ellos no van a cambiar, porque eso está en su ADN también. Sí. Entonces, definitivamente Venezuela y otras cosas más. He escrito ya 2 artículos arbitrados, voy con un tercero, estoy trabajando en varios elementos. En la semana entrante yo tengo una invitación del Ministerio del Trabajo, Qué bueno, profe. justamente para hablar de los impactos de la guerra económica en la seguridad social aquí en Qué Venezuela. bueno, profe. Entonces estamos en eso y estamos dando la batalla desde el único punto, desde el principal punto que podemos hacer. Los 2 principales puntos. Número 1, desde el intelecto, desde la investigación, desde el estudio. Sí. Y segundo, desde la moral personal. Así porque es. a mí nadie me puede señalar con el dedo. Y eso tengo yo que decirlo así. En eso estamos y así seguiremos. Qué bueno, profe, la verdad que yo me siento muy agradecido con su participación, con su experiencia, porque lo considero un hombre humilde, pero un hombre súper preparado. Usted es un tanque del pensamiento, del proceso bolivariano, un tanque del pensamiento intelectual, porque que los tanques de pensamiento nacen con una visión capitalista para destruir las sociedades, pero aquí nosotros tenemos material, tenemos intelectuales orgánicos, como lo plantea Gramsci, intelectuales que no solamente escriben, sino que hacen, que no solamente tienen discurso, sino que tienen un baluarte y un testimonio de trabajo, que es importante que el profesor lo resaltaba y que usted pueda acceder a esta información para seguir formándose, ¿verdad, profesor? Así que bueno. Esa es la idea. Esa es la idea. Carlos, yo estoy agradecido de ti, del compañero que está ahí en los controles, que estoy viendo, no sé su nombre. Miguel, hemos tenido esta, más que un programa, es una conversación. Sí. Conversación de camaradas, conversación de amigos. Así es. Entonces, y yo estoy totalmente a disposición para cualquier otro momento sí, profe. que ustedes tengan bien. Wow, gracias, profesor. Bueno, agradecido, una gran bendición de Dios y bueno, deseando bendiciones a todos los que se conectaron a través de las redes sociales, quien les habló Yaraxon Ordóñez, el profesor invitado, el profesor Vladimir, así que lo esperamos en un próximo programa de Impulso Ecológico. Un abrazo grande y fraterno. Vladimir Adrianza. Vladimir Adrianza. Porque hay otros Vladimires por ahí. No, sí, este es el Vladimir combativo. Un abrazo.